Pensando precisamente qué compartir con ustedes, qué nos lleva la palabra del Señor, yo les quiero decir que soy un apasionado del evangelista Lucas. Me encanta Lucas por 2 o 3 razones. Uno, porque de repente los judíos se separan mucho de mí pues, en temas culturales. Ellos son orientales y nosotros pertenecemos a un mundo muy occidental. Una cosa. 2, Lucas para mí representa esa oportunidad que los gentiles no habíamos tenido necesariamente a causa de todas esas barreras que en algún momento los mismos judíos habían puesto para nosotros. Sin embargo, Lucas representa esa accesibilidad al reino del Señor, esa cercanía al reino del Señor, porque siendo un gentil que no pertenece a la cultura judía, es alcanzado por la misericordia del Señor. Número 3, Lucas es un ejemplo de discípulo. Para mí hay que aprender a ser discípulo. Aprender a aprender es una cosa formidable, es una cosa maravillosa. Y creo que la actitud de aprender es una predisposición y por supuesto nos conduce a nosotros a declarar cuán necesitados somos, cuán frágiles somos, cuánto necesitamos recorrer en el camino de la vida. Y el pasaje que yo quiero que ustedes puedan acompañarme es el pasaje de Lucas capítulo número 9 del verso 10 en adelante. Este pasaje es un pasaje que narra cómo hay una alimentación de 5,000 personas por lo menos. Y en el mundo judío el número se contaba solamente de varones mayores, los varones que hayan sido aceptados dentro del contexto del templo. Quiere decir que la cifra se puede multiplicar sobremanera cuando nosotros incluimos allí a niños y también a mujeres. O sea que la proporción de la cantidad de personas es increíble aquí alrededor de este pasaje. Muy bien, ese es el pasaje que yo quisiera compartir con ustedes. Pero sin que ustedes puedan cerrar su Biblia, quiero mencionarles que Lucas ordena este material, lo que nosotros tenemos en el capítulo 9, con una gran habilidad en el momento de hacer posible que las piezas logren casar en la intención que él tiene. Fíjese que lo que antecede a la narración del milagro de la alimentación de los 5,000 es cómo Jesús envía a 12 de sus discípulos para que vayan y hagan el trabajo. Posteriormente hay un pasaje un tanto como un paréntesis allí que habla sobre la confusión de Herodes cuando éste, siendo gobernador de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y cómo se quedó perplejo. E inmediatamente entonces viene la narración, la perícopa, el trozo de la Sagrada Escritura que narra este milagro. Muy bien, concentrémonos en el milagro. La Biblia dice: cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. En primer lugar, solo póngase a pensar que lo que están haciendo es regresando de una labor misionera a la que el Señor los había enviado. Y entonces están maravillados y obviamente están asombrados de todo lo que se está haciendo en el reino de los cielos. Luego, él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús les recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Muy bien, voy a parar allí. Yo quiero comenzar entonces en esta narración algunas cosas que son importantes tanto en el contexto de Jesús como para nosotros. Quiero insistir que los discípulos han venido de una experiencia maravillosa, una experiencia en la cual ellos mismos han sido enviados por el Señor y ahora regresan contando todas las bendiciones que ellos vieron, escucharon y vieron también cómo el reino de Dios se ha ampliado. Sin embargo, Jesús no se queda con eso, sino que muy discretamente, dice la Biblia, muy discretamente, Jesús se retira con esas personas recién regresadas y la multitud se entera y comienzan a buscar al Señor. Ahora, hay algo que para mí es fantástico aquí en esta narración. Cómo el Señor Jesucristo
no se deja como deslumbrar por las cámaras, por las luces, por los momentos en los cuales pareciera ser que su ego puede llegar a ser tocado, porque los discípulos han llegado con eso: Señor, eres fantástico, te conocen en medio mundo, está la gente hablando de ti. Señor, mira qué cosas más importantes y maravillosas dicen de ti. Y pareciera ser, y eso veníamos hablando con la Verita precisamente, que somos muy fáciles nosotros para que nuestro ego pueda ser elevado. Sin embargo, hay algo importante aquí, que el Señor tiene un sentido de vida, un sentido ministerial, un norte que no lo pierde en ningún momento, a pesar, tal como cantamos, a pesar de las crisis que se avecinan, el Señor no pierde su norte, ni también la razón por la cual ha venido a este mundo. Eso es una lección para mí maravillosa en este milagro, porque es un preámbulo para que nosotros entonces comprendamos que los milagros no son elementos sueltos, que los milagros no son acciones sueltas, sino que son fruto de una relación maravillosa que el Señor tiene con nosotros, pero ante todo de un estilo de vida que el Señor tiene definitivamente identificado sobre él y sobre el ministerio en particular que puede tener. Voy a decirlo de otra manera. Quiere decir que el milagro no debe de analizarse por el milagro en sí, sino que debe de analizarse de la persona que procede el milagro. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Jesús ya habían milagreros. ¿Quiénes eran los milagreros? Personas que hacían milagros a cambio de dinero. En el libro de los Hechos usted va a encontrar a Barjesús, Simón el mago. O sea, quiere decir, mis amados hermanos, que hasta el día de hoy pueden haber personas que hacen milagros, pueden haber personas que le garantizan a usted dinero, premios, puntos, sanidades, si usted quiere, pero no necesariamente reflejan con su vida todo aquello que debería de representarse, como por ejemplo una salud espiritual, una salud física, una salud mental que conduzca al pueblo o a los discípulos precisamente a un camino correcto. Por ejemplo, voy a hablar mal de muertos. ¿Sabe por qué? Porque hace algunos años, había un hombre que se llamaba Mahatma Gandhi, fantástico, el hombre que fue llamado el apóstol de la paz, un hombre que condujo a la India a su independencia sin derramar necesariamente su liberación a través de una guerra. Sin embargo, por ejemplo, le fascinaba tomar vírgenes de 12 años para que vivieran con él. O sea, una persona que de alguna manera, siendo un adulto, teniendo esas aberraciones, uno dice que no necesariamente lo que su vida decía que hacía se reflejaba en la cama con esas niñas que le ofrecían también a esta persona. Luego se pueden contar cosas fabulosas de él, pero no se puede en ningún momento equiparar a la vida íntegra de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco nosotros en Prensa Libre, por ejemplo, veíamos anuncios de un personaje interesante que se vestía con túnicas de color naranja. Ese personaje sacaba oro de las manos. De repente las cámaras le enfocaban y él estaba haciendo milagros de sacar oro de las manos y caminaba descalzo, por ejemplo, sobre carbones calientes. Sin embargo, jamás ofreció un camino de salvación y de seguridad como precisamente sí lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la vida de nuestro Señor Jesucristo no fue ni debe de ser analizada por los milagros que hizo, porque estos eran consecuencia de una vida que le agradaba a Dios y de un norte que Él tenía definido, y por supuesto de un plan de salvación que nos vino a ofrecer a nosotros. Eso fue lo que comprendió San Pablo. San Pablo no recibió un milagro temporal de su sanidad, pero sí recibió el milagro de encontrarse con el resucitado yendo hacia Damasco. Esa es la diferencia con nosotros, que no buscamos al Señor por lo que nos da de comer,
por un milagro o porque nos resuelve nuestros problemas, sino porque nos da un sentido, una dirección, un norte y además un propósito por el cual vivir a pesar de las crisis que podamos tener. Esa es la diferencia con nuestro Señor Jesucristo. Pero, como dijeran tal vez alguien que fuera de origen mexicano, pero de pilón nosotros podemos ver, pero de rebote nosotros podemos ver cuánto amor y cuánto interés tiene por nosotros. La segunda parte del pasaje lo que nos indica son elementos importantísimos en cuanto a la actitud y por supuesto la necesidad que el pueblo ha de tener en este momento. Quiero decirles que el pueblo en donde pertenecen estas personas que están buscando a Jesús es un pueblo sumamente religioso. Es un pueblo que tiene sus festividades cíclicas. Cada año hay festividades que reflejan su grado de religiosidad, pero evidentemente, tal como está sucediendo en Guatemala, se refleja que por mucha religión que podamos tener, no necesariamente satisface nuestra necesidad espiritual, una necesidad más que de ritos, una necesidad de sentirse satisfecho en la relación y por supuesto en la compañía de nuestro Señor. Y eso es lo que refleja esta multitud. La Biblia dice: al atardecer, ya con todo el día agotado, los 12 discípulos, aquellos que fueron y que vieron las cosas que el Señor estaba haciendo allá en los lugares a donde habían sido enviados, esos mismos discípulos le dijeron al Señor, se acercaron al Señor y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento por la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Y Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Paremos ahí en un momentito. Miren, hermanos, aquellas personas que acaban de regresar de ver milagros, de ver cosas fabulosas, todavía piensan en una dimensión muy humana. Señor, despídelos, la multitud es mucha, no van a encontrar alojamiento, estamos lejos de las áreas urbanas donde ellos se pudieran hospedar, no tenemos comida. Esas mismas personas que acaban de ver la gloria de Dios en esa experiencia maravillosa son los que hoy le están proponiendo al Señor: despide a la multitud. Aquí para mí hay 3 lecciones importantísimas en la actitud de estas personas que va muy relacionado con ustedes y conmigo. La primera de ellas: muchas veces vemos la gloria de Dios, pero no logramos asimilar, por ejemplo, que Dios es fabuloso y que rompe todas las barreras posibles cuando nosotros tenemos necesidad. Todo lo hace posible el Señor a favor de su pueblo. Por ejemplo, miren, mis hermanos, están viendo la gloria de Dios, pero no lo asimilan de que Jesús es el Señor y el que tiene el control de la vida. Posiblemente nosotros acabamos de regresar del culto a nuestras casas. Hemos sentido la presencia de Dios, hemos visto su gloria, hemos visto su favor y de repente un problemita en la casa. Sí, pero de repente eso sí no puede hacer el Señor. De repente, ¿verdad? Pero lo acabamos de ver su gloria allí reflejada en la comunidad de creyentes. Acabamos de escuchar los testimonios y hemos visto todo lo que el Señor hace. Sí, pero posiblemente dentro de la casa no quepa ese milagro, no se pueda realizar ese milagro. Pareciera ser que es la actitud muy nuestra. La segunda cosa es que muchas veces cuando nosotros pensamos muy humanamente y no tenemos la mente de Cristo, podemos perder el grado de sensibilidad y nos volvemos pragmáticos. Despídelo, Señor. Si tú miras a tu alrededor, no hay hospedaje. Si miras a tu alrededor, no hay comida, Señor. O sea, esa es una visión muy pragmática de hombres que acaban de ver la gloria de Dios, pero que se vuelven insensibles a las necesidades o las vuelven muy humanas porque casi coartan a Dios. Hay un libro de un autor que es un psicoterapeuta. Él se llama Erich Fromm. Y ese libro se llama Y seréis como dioses. Y la tesis de Erich Fromm dice
que somos los seres humanos, los hombres, las mujeres, el ser humano, el que ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Y pareciera ser que en muchas religiones, incluyendo religiones cristianas, que son cristianas en donde Jesús no está, pareciera ser que analizan de esa manera el poder de nuestro Señor. Porque yo no lo concibo de esa manera, Dios no puede actuar entonces de esa manera. Mi lógica no le pertenece a Dios y hoy quiero hacer una declaración delante del Señor. Mi fe tiene que estar sujeta al poder de Dios y no a lo que yo solamente creo o puedo ver. El Señor trasciende mi fe. El Señor trasciende mi forma de pensar. El Señor trasciende a lo natural, porque nuestro buen Señor, en algún momento cuando yo estoy entre la espada y la pared, o tira la pared o rompe la espada, pero Dios tiene poder absoluto en nuestras vidas. Pero la tercera cosa es algo interesante. Denles ustedes de comer. ¿Cómo así, Señor? Si somos nosotros los que estamos identificando el problema de que no se puede. Y el Señor nos revierte a nosotros la responsabilidad y nos dice: denles ustedes de comer. Señor, pero te estamos diciendo, no hay hospedaje, no hay lugar en donde se alojen, no hay, Señor, suficiente comida, tal vez solo para nosotros. Denles ustedes de comer. Y para mí eso es algo importante, pero también que nos confronta. Mis amados hermanos, hasta el día de hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, a pesar de que nosotros decimos, no podemos porque somos pobres, no podemos porque somos del tercer mundo, no podemos porque no tenemos posibilidades, no podemos, Señor, porque no tenemos estudios. No podemos, Señor, y el Señor nos dice definitivamente, denles ustedes de comer. O sea que nos revierte el Señor a nosotros la responsabilidad para confrontarnos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe también nos confronta con nosotros mismos y nos hace una declaración fantástica. Algo que cantábamos también en uno de los coros importantes. Sin el Señor nosotros no podemos dar un paso, pero con el Señor daremos miles de pasos hacia adelante, porque la gloria del Señor nos equiparará, nos fortalecerá, nos animará y nos empujará a hacer su voluntad. Eso es lo que nosotros hoy declaramos. Quiere decir que el Señor no usa ni piedras ni ángeles para hacer su voluntad necesariamente, sino que nos usa a nosotros, a los que hemos declarado no podemos, y el Señor nos reviste de su poder. ¿Para qué? Para que entonces nosotros, investidos por el poder de Dios, revestidos por la gracia del Señor, podamos hacer lo que Él le ha placido, enseñarnos y por supuesto motivarnos para hacer esto. Ahora, pero lo único que tenemos, Señor, son 5 panes y 2 peces, 2 pescados. Le respondieron muy amables los discípulos: ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí, lo que les mencionaba. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 personas cada grupo. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo, los bendijo y luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Ahora, hay algo importante, mi amado hermano, algo que que a mí me hace sentir sumamente importante delante del Señor. ¿Sabe? Me ha tomado en cuenta para la misión. Si usted comprendiera, si yo comprendiera que el Señor no va a hacer una misión por sí mismo, a pesar de que lo puede hacer, sino que Él en su misericordia se ha fijado en mí, con todos mis defectos, con todas las artimañas que yo tengo muchas veces para querer embaucar a Dios, con todos mis problemas, con todos mis altibajos emocionales y espirituales, y el Señor, ¿sabe a quién ha elegido para hacer la obra? A mí,
A usted. A usted lo eligió el Señor. Cosa increíble, ¿verdad? Cosa increíble si usted se pone a pensar que siendo la obra de Dios tan grande, siendo la obra de Dios tan imposible ante nuestros ojos de poder realizar, Señor, ¿cómo es posible que tú nos pidas que les demos panes, que les demos peces, si solamente tenemos 5 panes y 2 peces? Señor, ¿o acaso quieres que vayamos a los pueblos más cercanos a comprar y nuestra bolsa está flaca, nuestra billetera está vacía? ¿Cómo, Señor, se te ocurre darnos esa orden? Y entonces el Señor, con nosotros, no sin nosotros, sino con nosotros, dice: ¿cuántos panes hay? ¿Cuántos peces hay? Y ante ese milagro maravilloso, ante nuestros ojos comienza a multiplicar panes y peces. Y sabe algo importante, mi amado hermano y mi amada hermana, no se los da el Señor directamente a la multitud. No se los da directamente, hagan cola y comienza nuestro Señor Jesucristo a repartir panes y peces. ¿Sabe a quiénes se los da para que se los comparta? A los discípulos. A los discípulos, a los que en algún momento han cuestionado: Señor, ¿y cómo haremos esto? Señor, ¿y cómo saldremos nosotros de estos problemas? A esas personas que han puesto sus dudas razonables, lógicas, humanas, a esas personas el Señor les dice: ahora, después de la multiplicación de los panes, comienza a decirles: ahora repártanselos ustedes. Dénselos ustedes a esa gente que está allí sentada por grupos de 50. ¿Qué quiere decir eso para nosotros, mis amados hermanos? Que la obra que el Señor ha iniciado tiene colaboradores eficaces. ¿Quién cree usted que son, o quiénes son esas personas que se convierten como en colaboradores de Dios, tal como lo dice San Pablo? Usted y yo. ¿Sabe qué quiere decir también eso? Que el milagro que el Señor Jesucristo está realizando no es un milagro en sí mismo, sino es un milagro cooperativo, en donde usted y yo somos artífices también de ese milagro. A pesar de nuestras dudas y a pesar de nuestras situaciones naturales de pensar y de actuar, el Señor nos toma a nosotros en cuenta para el milagro que está realizando. Ahora, hay algo importante aquí para darle infinitas gracias al Señor. Usted y yo ya no somos onésimos. Usted y yo ya no somos inservibles, ineptos. Me encantó ver el video de don Antonio. Me encantó. Me encanta ese tipo, esas generaciones de personas que son útiles a la sociedad. Pero también amonesto a la iglesia para que sea útil en la obra de nuestro Señor, útil en los milagros de nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay personas oportunas, hay personas útiles dentro de la obra del Señor que posiblemente pasan desapercibidas, como decía el pastor, pero que para Dios el milagro se comparte para edificación y de bendición para muchas personas. Mire lo importante del pasaje, porque a veces nosotros vemos la multiplicación de los panes y de los peces, fantástico, pero el desarrollo del milagro tiene implicaciones con las que yo quisiera ir terminando esta parte del sermón. La primera implicación: el Señor sí tiene misericordia de las personas que le siguen. Es increíble que estas personas han abandonado todo. Posiblemente son de la parte o de la sociedad poco agraciada con recursos económicos. Quiere decir que posiblemente sean personas desempleadas, que su necesidad es total. Tienen necesidad de pan, de alojamiento, pero también tienen necesidad. Les urge escuchar la palabra y la voz de nuestro Señor. Y los discípulos han regresado de ver la gloria del Señor y de repente no logran dimensionar cómo Dios nos puede utilizar a nosotros de formas maravillosas y especiales. Y algo que debe de aprender la iglesia, nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que no es con los recursos que tenemos que vamos a salir adelante. No son los recursos que tenemos, no es nuestra cuenta bancaria, no son nuestros bienes,
es lo que el Señor hará con nuestros bienes, y nosotros miraremos y apreciaremos y palparemos la gracia multiplicadora de nuestro buen Señor, tal cual estos discípulos lo pudieron apreciar. Mi amado hermano, no confíe en lo que tiene, confíe en lo que Dios hará de lo que usted tiene. Confíe de la forma maravillosa y milagrosa que Dios ante usted, palpando ese milagro, multiplicará panes y peces para bendecir a otras personas en el nombre de nuestro buen Señor. Hay algo importante también aquí. El Señor no hará milagros a sus espaldas. El Señor lo tomará a usted como colaborador en esos milagros. El Señor le entregará a usted la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Para qué? Para que usted los tome, se voltee y comparta con los necesitados de la misericordia de nuestro buen Señor. ¿O acaso los discípulos no comieron de esos panes y de esos peces? A veces nosotros podemos decir que los discípulos pudieron haber acaparado todo ese producto para sí, pero lo que hacen es voltearse y comenzar a repartir con los necesitados. Cuando usted salga de este culto, vaya y comparta del Señor. Cuando usted salga de este culto, conviértase en un multiplicador de los milagros y de las bendiciones del Señor, porque esa es la tarea que nosotros podemos tener. Bendiga a las personas que se ponen enfrente, bendiga a su familia, bendiga a esas personas que le rodean, porque esa es la bendición que somos llamados a ser colaboradores del Señor. No acapare la bendición del Señor. Vaya y ante los ojos que usted ha tenido y ha puesto en ese milagro, comparta con las personas que tienen hambre y sed del Señor. Y en ese sentido, mi amado hermano y mi amada hermana, quiero pensar, debo de pensar que la gente tiene necesidad del Señor, tiene tremenda necesidad. Y quiero decir algo que mencioné al principio. En medio de un mundo tan religioso como el guatemalteco, en una sociedad tan religiosa como la guatemalteca, hay variedad de iglesias, mira hermano, de cualquier color, de cualquier forma, de cualquier dimensión. Para los que no aplauden hay iglesias, para los que aplauden hay iglesias, para los que danzan hay iglesias, para los que se sienten necesariamente cómodos en una iglesia las hay. Hay iglesias con bancas y hay iglesias sin bancas. Hay iglesias con púlpitos e iglesias sin púlpitos. No importa. Lo que sí se evidencia en nuestra sociedad es una tremenda hambre y sed del Señor. ¿Y sabe quién tiene en sus manos ese milagro? Usted y yo. Usted y yo. Usted y yo, como para reflejar que el milagro persiste y que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. De hoy, de ayer y de siempre, mi amado hermano. Y que hoy quiere hacer ese milagro, que hoy quiere bendecir con ese milagro a esas personas que tienen hambre y que tienen necesidad de que alguien pueda compartir de las bendiciones de nuestro buen Señor. Y concluyo pensando y diciendo en esto: cuando se terminó este episodio, todos comieron cuanto quisieron, y después los mismos discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nuestro buen Señor, voy a usar una palabra muy guatemalteca, no es pichicato con sus bendiciones. Dios no es pichicato, no es miserable con nosotros. Dios quiere multiplicar y multiplicar y multiplicar sus bendiciones para ustedes, aunque no lo sintamos en algún momento de nuestra vida. Mis amados hermanos, ustedes y yo, a pesar de los problemas de la vida, hemos sido llamados para ver los milagros del Señor, pero también para ser benditos de nuestro buen Señor. Usted es bendito porque Dios lo bendijo con toda bendición espiritual. Usted es bendito y su familia es bendita, y su casa es bendita, y su mesa es bendita,
porque el Señor los condujo de las tinieblas y de un mundo desastroso a una vida del reino de los cielos, para que los milagros se palpen todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. El Señor quiere entregarle a usted la multiplicación de esos panes y de esos peces en sus manos, no tras sus espaldas. Se las quiere entregar en sus manos. ¿Sabe para qué? Para que usted mire que Dios es poderoso y que el que está en medio de nosotros es triunfador. Ha vencido la muerte, ha vencido el despropósito de la vida y nos da la garantía de ser el que mantenga nuestras vidas de victoria en el nombre de nuestro buen Señor. Benditos son ustedes. Bendita es su casa, bendita es su familia, bendita es su mesa, bendito es su trabajo, bendito es el norte que el Señor le da, bendita es su vida, porque Dios le ha entregado esa multiplicación de panes y de peces para que lo disfrute, pero también para que lo comparta en el nombre del Señor. En un minuto yo quiero contarle algo que me sucedió hace algún tiempo, que en este momento que veníamos con la Verita, de repente se nos alteran a nosotros los nervios, porque la calle que nosotros debemos de transitar en un área que conocemos poco, de repente la tapan. ¿Y ahora a dónde nos vamos? ¿Y ahora a dónde nos vamos? Y recién nosotros habíamos hecho un viaje a Miami. Y en ese tiempo pues no existían los GPS como ahora, ¿verdad? Y le dieron a la Verita en la agencia de viajes, creo yo, en la agencia de rentadora de carros de Orlando para Miami, una gran cantidad de hojas en donde estaban todas las rutas que nosotros teníamos que recorrer, ¿verdad? Y veníamos ahí, los dos jóvenes que hoy son jóvenes pero eran niños, venían sentados en dos sillitas en el carro que habíamos arrendado, y la Verita era la copiloto y ella me venía indicando exactamente por dónde nos teníamos que meter. Hasta que en la última bajada que íbamos a tener que tomar para ir a la casa de la tía, donde nosotros nos íbamos a hospedar unos últimos días estando allí, estaba totalmente tapada y no la pudimos reprogramar como ahora se puede reprogramar, ¿verdad? Esa persona que le habla a uno en el GPS dice recalculando, ¿verdad? Y le tira a uno otra ruta. Esa vez no. ¿Y ahora qué hacemos, verdad? Y de repente fuimos a parar a un barrio complicadísimo, a tal punto que cuando la Verita se bajó a una gasolinera a preguntar cómo salíamos de ahí, la persona que le indicó le dice: señora, pero por favor ya no se baje, ya no abra la ventana, ya no pida indicaciones, mire, salga lo más pronto de este lugar. Y cuando nosotros, la Verita ya se subió y me contó, más nerviosos estábamos, y todavía nos encontramos con que la calle donde el semáforo nos paró se llamaba Alibaba Boulevard. Y entonces, como para relajarnos, decimos: ¿y a qué hora nos salen los 40 ladrones de Alibaba? Y cuando nosotros al fin salimos de ese lugar, sentimos mucha paz en nuestro corazón. Hoy es un motivo de risa, pero hay algo importante, hay algo que yo quisiera aplicarlo con la parte final de este sermón. El Señor nos conducirá y nos ayudará para que los milagros nosotros los podamos ver con nuestros ojos y compartamos con esas personas que están hambrientas y sedientas de un Cristo que vive y permanece para siempre. El Señor quiere conducir su vida, pero quiere entregarle esa multiplicación de panes y de peces para que usted siga siendo el bendito Hijo de Dios, la bendita hija de Dios, la bendita familia que ha sido llamada para contemplar con sus ojos las grandezas del Dios Altísimo, que nos ha traído para que tengamos paz, alimento en la casa, bebida en la casa, y podamos compartir con esas personas que están alrededor de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia.
porque tú, Señor, nos has llamado para ser colaboradores tuyos, porque tú, Señor, nos has llamado para tener la experiencia grata de ver y sentir en nuestras manos el milagro que tú quieres hacer, para que nosotros compartamos con esa gente hambrienta y sedienta de ti. Aquí estamos delante de ti, Señor, dispuestos con nuestras manos extendidas para recibir de ti el milagro, para recibir de ti, Señor, esa bendición grata de sentir la multiplicación de los panes y de los peces en nuestras manos, y darnos la vuelta y compartir con los que tienen hambre y sed de ti, Señor. Tú nos has llamado para ser benditos, pero también para ser bendición a otras personas que tú quieres bendecir. Tú nos has llamado como familias benditas, en donde nos garantizas que el pan de cada día estará en nuestra mesa, pero también nos llamas para bendecir a otras personas y compartir de ese pan que tú también les quieres dar, Señor. Tú nos has llamado de las tinieblas para contemplar tu gracia, pero también nos has llamado para estar en tu gracia e invitar a otras personas para que contemplen tu gloria, tu majestad, tu voluntad y el milagro que quieres hacer con ellos. Bendito seas tú, Señor, porque nos has hecho benditos. Bendito sea tu nombre, porque nuestras familias son benditas. Bendito seas tú, Señor, que eres el pan del cielo, porque bendita es nuestra mesa y bendito es también nuestro hogar. Te bendecimos en el nombre de Jesús por este milagro maravilloso. En Él oramos y delante de Él nos postramos. Amén y amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro buen Señor. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga en todo momento.